La naturaleza, en todas sus maravillosas e inusuales formas, muestra una extraordinaria diversidad de formas, tamaños, colores y texturas. Incluso dentro de una especie en particular, hay una variedad de características y rasgos diferentes. Sin embargo, en un examen más detenido, es posible ver similitudes dentro de formas de vida, semejanzas que son demasiado importantes para atribuirlas a algún accidente genético al azar. Son estas similitudes especiales que solamente pueden explicarse mediante un patrón de continuidad conocido como herencia. Y es a través de estos patrones de la herencia, a través de este delicado pero deliberado traspaso de características, de generación en generación, que se aseguran los ciclos de la vida. La búsqueda de los secretos de la herencia comenzó en un monasterio cerca de los entonces Alpes austríacos. Gregorio Mendel, un monje agustino, realizando una serie de experimentos que iban a revolucionar el campo de estudio que actualmente conocemos como genética. El enfoque de Mendel, al analizar las características que se heredaban, era estudiar una sola característica a la vez. Y cuando produjo sus arvejas, se convirtió en la primera persona que realmente hacía un análisis estadístico e introducía números. Y fue realmente la primera persona que dijo: voy a estudiar características individuales separadas de las demás y dejarlas separadamente. La meticulosa documentación de Mendel se convirtió en un anteproyecto para la investigación acerca de la hibridización de las plantas. Kirk Larson se ha transformado en un Mendel moderno en su búsqueda para construir una frutilla mejorada, más grande, más resistente a las enfermedades. En muchos sentidos, lo que estamos haciendo es exactamente lo que hizo Gregorio Mendel: desplazar polen entre dos padres y luego cosechar la semilla, plantar la semilla fuera y observar otro progéner. Eso es exactamente lo que hacemos aquí en este proyecto. Como las plantas de arvejas, las plantas de frutillas se autopolinizan. Cada flor produce polen en el antera, la parte macho de la flor, y lo libera a la parte femenina conocida como estigma. Para evitar esta autopolinización, el Dr. Larson retira las anteras. Luego selecciona una flor productora de polen de otra planta padre documentada. Ahora, en unas 3 o 4 semanas, politizaríamos esta, lo que llamamos la fruta, para sacar las semillas. Cada una de estas pequeñas semillas o aquenios es una fruta que contiene una semilla en su interior. Cada una de estas aquenios es genéticamente única y va a producir una planta que es genéticamente única. Las plantas producidas por estos aquenios o semillas se denominan la generación F1. Cuando Mendel observó sus arvejas en esta etapa, se dio cuenta de que aparentemente había desaparecido una de las expresiones de cada fruta. Cuando Mendel cruzó 2 troncos de reproducción real, descubrió que todos los descendientes, como resultado de esta cruza, solamente produjeron un rasgo visual. Él denominó rasgo dominante al que era aparente en esa generación e identificó el que no aparecía como rasgo recesivo. El Dr. Larson observa cuidadosamente la generación F1, recogiendo los datos semanalmente durante la temporada de crecimiento. Así puede definir qué plantas son deseables para la fase siguiente de la investigación. De una población de 7 a 10.000 plantas que han crecido de la semilla, evaluamos esa población. Luego seleccionamos los mejores 200. Más tarde dejamos que esos 200 se propaguen durante el verano. Después de lo cual,
En octubre del tercer año, venimos y desenterramos estas plantas clonales, las plantas hijas, y las llevamos a un campo de evaluación. Es en este punto, en el tercer año, cuando realmente se comienza a evaluar el potencial genético total de estos. A través de una meticulosa documentación, el Dr. Larson puede trazar las plantas y producir las características más deseables basándose en la cruza de padres. Esta información se registra y estas plantas se cruzan para formar la generación F2 cuando vuelva a comenzar el proceso. Ahora sabemos que las partículas de Mendel, que él denominó factores, son genes. Estos genes se hallan sobre organelos subcuticulares que existen en el núcleo y se llaman cromosomas. Los genes responsables de las distintas formas de un rasgo se denominan alelos. Si los alelos de un individuo son absolutamente idénticos, entonces los llamamos homocigóticos. Los alelos pueden ser iguales y ser dominantes, o pueden ser iguales y ser recesivos. Cuando hay dos alelos en la misma célula, es decir, en el mismo organismo, pero los alelos son diferentes, siendo uno dominante y el otro recesivo, se da una situación conocida como heterocigosis. Cuando cruzamos dos heterocigotos, se denomina cruza monohíbrida. Mientras las plantas de arvejas tienen dos alelos para cada rasgo estudiado, esto no es así para la planta de la frutilla. La frutilla es un octoploide, lo cual significa que tiene 8 conjuntos de alelos para controlar la expresión de cualquier gen, y por lo tanto, tiene un grado de complejidad superior al de un diploide, en donde hay 2 conjuntos de alelos, solamente 2 alelos, que controlan la expresión de un gen. Como las arvejas tenían solo 2 alelos para cada rasgo, había más factibilidad de reconocer el patrón simple obtenido de varias cruzas monohíbridas. Un rasgo como tipo de cola está controlado por 2 alelos que se separan cuando se forman los gametos macho y hembra. Cada gameto recibe un alelo. Para graficar descendientes potenciales, los científicos emplean un dispositivo llamado cuadrado de Punnett. Los gametos machos se colocan por el costado del cuadrado y los gametos hembra en la parte superior. Simbolizamos el alelo alto dominante con una T mayúscula y el alelo bajo recesivo con una T minúscula. Como cada padre heterocigoto tiene un alelo dominante y uno recesivo, pueden producir 2 tipos de gametos. Esta es la base de la ley de segregación. Mediante el cuadrado de Punnett se puede representar gráficamente el genotipo de composición genética de descendientes potenciales. Los genotipos determinan la apariencia física del fenotipo. El fenotipo dominante, alto, se expresa en 3 de los descendientes. Uno es homocigoto, 2 son heterocigotos. El cuarto descendiente posible, que es homocigoto recesivo, es bajo. Esta cruza produce la misma proporción 3:1 obtenida por Mendel. Después de documentar los resultados de la herencia de solo un rasgo, Mendel estudió la herencia de 2 rasgos a la vez. Cuando él hizo un cruce de este tipo, los datos que él recogía revelaron que estos se traspasaban independientemente del otro. Su observación de los cruces bihíbridos o cruces de factores duales llevó a la elaboración de la ley de la clasificación independiente de Mendel. Un cruce bihíbrido involucra padres heterocigotos para 2 rasgos. Aquí se presentan como P para el color morado dominante. Sin ningún patrón especial indicado, los gametos masculinos se podrían formar con el alelo P alineándose con la T mayúscula o minúscula. El alelo P minúscula se alinearía de manera similar. La hembra heterocigoto produce las mismas combinaciones. Los descendientes presentan 16 combinaciones posibles. 9 son altos con flores moradas, las expresiones dominantes. 3 son altos dominantes con blanco recesivo. 3 más son recesivos con morado dominante. Una última combinación es homocigoto recesiva para ambos rasgos.
Nuevamente, la proporción 9:3 a 3:1 determinada por la clasificación independiente guarda semejanza con las observaciones de Mendel. Los criadores de frutillas se benefician de los años de ensayos y errores por parte de los investigadores que intentan crear una combinación ideal de rasgos dentro de una ascendencia de plantas. Una variedad nace cuando se produce una combinación de rasgos que sea significativamente distinta a la que ya existe. Podemos criar las plantas y obtener gran productividad de ellas, pero es realmente en el campo del productor en donde se ve su verdadera aptitud, la expresión real del potencial genético de esa planta en el mundo real. Por lo común, esto implica un proceso de 7 años para nosotros. Este tipo de trabajo dedicado ha producido más de 20 nuevas y más atractivas variedades de frutillas durante los últimos 50 años. Pero más importante, el Dr. Larson se encuentra probando que es posible identificar patrones de herencia igualmente significativos. Desde tiempos inmemoriales, la imagen de la paloma blanca ha simbolizado la búsqueda de la paz. Alrededor del mundo, ceremonias oficiales celebran esta imagen de bandadas de pájaros mientras son soltados para revolotear y planear sobre la multitud observante. Sin embargo, los pájaros que ven en realidad pueden ser palomas mensajeras blancas, es decir, primos de las palomas reproducidos en forma especial. Nuestro negocio comenzó con los Juegos Olímpicos del año 84. El Comité Olímpico se contactó conmigo y con mi esposa y nos pidió que suministráramos una bandada de palomas mensajeras blancas puras para las ceremonias de inauguración y cierre. Se han utilizado en lanzamientos de barcos y simplemente dan una gran alegría a quienes los ven. Estas bandadas híbridas son un ejemplo de una de las muchas notables excepciones a las leyes de la herencia de Mendel. Debido a la variedad de combinaciones de color que se ven en los pichones, son posibles muchos resultados. Los patrones de color más comunes de las palomas mensajeras es lo que denominamos color rojo ceniza. Debajo del rojo ceniza se encuentra lo que llamamos negro azulado, y ese es el que vemos en las palomas mensajeras comunes de la calle, los feral palomas mensajeras. Si estos dos pájaros se aparean, ¿cuál dominará, el rojo o el negro azulado? El heterocigoto rojo ceniza se ejemplifica en esta paloma mensajera. Como se puede apreciar, hay plumas oscuras y un pico oscuro en la paloma mensajera. Esto nos indica que este pájaro lleva negro azulado físicamente o fenotípicamente, pero el tipo genético es heterocigoto. Al expresar ambos rasgos, estos pájaros demuestran la excepción mendeliana conocida como codominancia. La codominancia se produce cuando ambos alelos se expresan en forma bastante independiente del otro. Cuando un gen puede tener dos o más estados, los cuales pueden expresarse juntos. Y quizás el ejemplo más simple son los grupos sanguíneos A, B, O, en donde en los seres humanos existen 3 alelos de este gen en particular. El alelo A mayúscula, el alelo B mayúscula y el alelo O mayúscula. Así uno puede ser AB, y en ese caso se da una codominancia, porque si uno tiene una copia A y una copia B, se ponen ambas proteínas en las células sanguíneas, y uno se define como miembro del grupo sanguíneo AB. La dominancia incompleta es una situación diferente en donde 2 alelos homocigotos tienen 2 genotipos distintos. Y un ejemplo común de esto es el gen rojo de los dragones. De modo que un dragón rojo homocigótico es la flor roja. Hay un mutante que no produce la enzima, y si uno tiene un homocigoto para ese, la enzima no se produce y la flor es blanca. Pero el heterocigoto no es rojo, como si el rojo fuese dominante. De hecho, es rosado. La expresión blanca en el color de la paloma mensajera es un ejemplo de epistasis. Las palomas mensajeras blancas son un gen epistático, y es un gen que de hecho cubre el color.
Las palomas mensajeras blancas, de las que estamos hablando, son pájaros que están manchados, tienen ojos muy oscuros. Cuando el gen epistático del blanco está bastante concentrado, el resultado va a ser una paloma blanca pura. Este es un fantástico ejemplo de epistasis. Su expresión puede ser normal en el ojo, pero este tipo específico de mutación provoca que no sea activa en las plumas. El efecto de aquello es cubrir los demás colores posibles que otros genes podrían codificar. De modo que si tenemos rojo versus negro azulado, esos colores son cubiertos por el efecto de instruir a la pluma para que no tenga color. Así, el gen blanco es epistático frente al segundo gen que controla la elección entre rojo y negro azulado. Nosotros producimos pájaros que tengan color, que tengan plumas blancas en su cuerpo, y los cruzamos entre sí. Los F1 que tienen las plumas más blancas en su cuerpo, los cruzamos entre sí. Continuamos con esto durante la cantidad de generaciones que se necesiten para obtener un blanco puro. El color blanco de las palomas mensajeras es un ejemplo de interherencia poligénica o interherencia de factores múltiples, ya que se necesitan varias generaciones para conseguir una coloración blanca pura. El hecho de que en estos experimentos de reproducción de palomas mensajeras los pájaros originales tengan unas pocas plumas blancas y que luego, mediante reproducción progresiva, se pueda obtener una paloma mensajera más y más blanca, sugiere que de hecho esto puede ser provocado por más de un gen. Así que lo llamamos herencia poligenética, donde cada uno de los genes individualmente hace un pequeño aporte hacia el fenotipo total. Y estamos viendo el efecto promedio de los estados de muchos genes. Y solo cuando se selecciona el alelo blanco en todos los casos, o en la mayoría de los casos, es posible acercarse a un pájaro totalmente blanco. Es como una especie de máquina lenta con múltiples rodillos. Cada uno de ellos va a tener un efecto pequeño. Pero uno no va a sacarse el premio mayor hasta que todas las figuras sean iguales. Al momento en que el Dr. Carpenter llega al F3 o tercera generación, los resultados son casi blanco puro. En la generación F3 obtenemos pájaros que son 7 u 8 blancos y tenemos plumas de color feo. Yo tomaría pájaros como este y los cruzaríamos entre sí, y en la próxima generación obtendríamos pájaros que son blanco puro. La reproducción de animales y pájaros es un trabajo de ensayo y error basado en la observación de las leyes de la herencia. El Dr. Carpenter ve a su bandada como una obra de amor. La belleza es fenomenal. Son animales genéticos maravillosos para trabajar. Las cosas han progresado mucho, en donde hemos tenido la suerte de ganar dinero con algo que amamos. ¿Y qué más puede pedir uno en la faz de la tierra, aparte de hacer lo que realmente queremos? Todos venimos a este mundo con genes heredados de nuestros padres. Desafortunadamente, a veces, esto también incluye una mutación específica que podría causar un trastorno amenazante para la vida. Por lo general, estos trastornos se relacionan con el sexo del niño y pasan por la historia de la familia. A mí me diagnosticaron a los 5 o 6 meses de edad, y la razón por la cual mis padres se sorprendieron, aunque la hemofilia es prevaleciente en mi familia, es porque tengo 2 hermanos mayores, y ninguno de ellos padece de hemofilia. Y llegué yo y mi madre dice, no debo tener hemofilia por este lado, que venga otro niño. Entonces el dado se volteó con el 5 arriba. He tenido tíos y primos que tuvieron hemofilia, y la madre de mi madre era una Estuardo, remontándonos a los Estuardos de Escocia. Conocida como la enfermedad real, la hemofilia es visible en la historia de familias de la monarquía británica, cuyos descendientes se casaron con miembros de la monarquía europea. Al bosquejar el árbol de esta familia real, se aprecia que la hemofilia es mucho más común entre los varones de la familia.
Una historia familiar tan detallada se llama pedigrí. Una de las formas de discernir la herencia genética en los seres humanos es viendo un árbol familiar. Los denominamos pedigríes, y en los pedigríes es posible rastrear la transmisión de un gen en particular, especialmente si éste produce una enfermedad. ¿Qué es la hemofilia? ¿Y cómo se transmite a los varones de una familia? La hemofilia es un trastorno en el flujo sanguíneo. Quienes tienen hemofilia poseen un gen anormal. Por lo tanto, no pueden hacer uno de los factores de coagulación que normalmente se hallan en el plasma. Hay varios factores de coagulación en el plasma. Todos tienen que estar allí porque forman una reacción en cadena. Y si falta un eslabón de la cadena, entonces no puede continuar la reacción y no se puede formar el coágulo. Hablamos de una magulladura para uno, una magulladura pero interna, mientras que la de otro puede detenerse como una magulladura del tamaño de un centavo. La nuestra sigue corriendo y corriendo hasta que llena un área de articulación y provoca presión en los nervios, lo cual provoca dolor, rigidez, inflamación y finalmente puede deteriorar la articulación. Uno termina con artritis y otras dificultades debido a los sangramientos que se producen. Los factores de coagulación que suelen ser deficientes son el factor 8 y el factor 9, y los genes que codifican estos factores de coagulación se encuentran en el cromosoma X. La ubicación de estos genes entrega una clave acerca de por qué la hemofilia es mucho más común en los hombres que en las mujeres. La respuesta está en la forma en que se combinan los cromosomas que determinan el sexo durante la concepción. De los 23 pares de cromosomas humanos, solo uno determina el sexo de una persona. En las mujeres, este par está compuesto de 2 cromosomas X. En los hombres, el par tiene un cromosoma X y uno Y. En la concepción, el huevo de la madre aporta una X, mientras que el espermio del padre puede aportar un cromosoma X o uno Y. Si un cigoto recibe la X de la madre y una X del padre, el hijo será una niña. Si el cigoto recibe la Y del padre, producirá un varón. Así, toda fertilización tiene iguales oportunidades de producir un niño o una niña. 30% de todos los hemofílicos presentan la enfermedad debido a un accidente genético llamado mutación. Los demás, como Brian Kraft, pueden apuntar a la historia familiar. ¿Cómo se hereda este gen? Una mujer es portadora de un gen defectuoso en uno de sus cromosomas X, lo cual significa que tiene la posibilidad de transmitir ese problema a alguno de sus hijos. Si ella tiene un niño que herede el cromosoma X con el gen defectuoso, el niño tendrá hemofilia. De igual forma, ella puede traspasar cualquiera de los cromosomas X a una hija. Y si es el cromosoma con el gen defectuoso, entonces nuevamente la hija será portadora. Mientras que si ella transmite un cromosoma con el gen normal, entonces la hija no será portadora. Cuando se conoce la existencia del gen de la hemofilia en una familia, es importante comprender las ramificaciones en la herencia futura. La probabilidad de una hemofilia severa no debe tomarse a la ligera. Hay hemorragias frecuentes inyecciones intravenosas. En un año dado se pueden gastar fácilmente $200,000 en factor. Y eso es solo con actividad normal y cuidado normal, por lo cual puede ser bastante costoso. El futuro para quienes padecen de hemofilia va a tener un gran impacto producto de los avances en biotecnología, quizás incluso alguna terapia genética. La terapia genética parece ser la tendencia futura que muestra mayores posibilidades, y antes que eso suceda, pienso que veremos factores de coagulación totalmente fabricados, que no tengan productos humanos en lo absoluto, lo cual elimina el riesgo de cualquier virus u otros contaminantes que pudieran transmitirse en el uso del suministro de sangre.
En la actualidad se está realizando mucho trabajo en la terapia genética, pero no va a provocar que los pacientes dejen de ser fundamentalmente hemofílicos. Si tienen hijos, tienen las mismas posibilidades de engendrar hijos que padezcan hemofilia, igual que si nunca hubieran sido sometidos a terapia genética. Aquellos que sí manifiestan la enfermedad tienen que luchar, y pocos parecen luchar como Brian Kraft y su esposa Kelly. Kelly y yo viajamos por el país realizando seminarios, generalmente para grupos de personas con hemofilia, grupos de padres con hijos hemofílicos, e incluimos el humor en todo lo que hacemos. No puedo cambiar el hecho de que tengo hemofilia, pero sí puedo cambiar mi perspectiva de lo que significa tener hemofilia. Así que si no estoy feliz por tener hemofilia, eso no sirve a ningún propósito. Si puedo encontrar formas para seguir divirtiéndome al margen de mi estado de salud, entonces puedo vivir feliz y disfrutar al levantarme cada día. Observando y trazando los patrones de la herencia, es posible que las generaciones futuras se enfrenten de mejor forma. Quizás incluso eviten las características genéticas defectuosas que se transmiten a partir de nuestros ancestros. Pero en muchos casos, el misterio de la forma en que la vida se ve, se comporta y evoluciona sigue cautivo en las complejidades de la herencia. De modo que mientras mejor entendamos estos intrincados patrones, podremos proteger y mejorar aún más los delicados ciclos de la vida que nos rodean.